Buenos días, todavía un gusto estar aquí a compartir un poco la experiencia que tenemos de la construcción de una startup en los últimos 4 años. Yo efectivamente soy peruana, vivo en México hace 6 años y les quiero hablar de la importancia de los datos en la historia que tuvimos construyendo una startup que creció 12 veces en 3 años. Y fue, digamos, un reto muy interesante, pero que dependía efectivamente, como toda empresa de tecnología, de tener la información correcta. Y antes de eso también quiero darles un poco de contexto, porque para muchos seguramente o no conocen Didi Food o no saben qué cosa hace una plataforma de entrega de comida. Pero es algo significativo en la medida que, como la industria de ride-hailing y muchas otras tecnologías, cambian radicalmente la vida de las personas. Las plataformas de entrega de comida tradicionales buscaban tal vez en algún momento satisfacer un antojo. Cuando Didi Food lanza en México y en Latinoamérica no busca satisfacer un antojo, busca incrementar los grados de libertad de la gente. ¿Y a qué me refiero? A los consumidores pudiendo elegir porque tenían suficiente variedad y suficiente precio para hacer la elección de cocinar o no cocinar y poder efectivamente cambiar sus vidas si así lo quisieran. Eso fue lo que pasó en Asia con las plataformas de entrega de comida. La gente se dio el lujo de dejar de tener que mentalmente programar sus vidas alrededor de la comida y poder realizarse de la manera que quisieran. Y eso es lo que buscamos aquí ofrecer, y es así como obtuvimos un crecimiento de más de 12 veces en 3 años. Y les quiero contar un poco cómo fue esta aventura y cómo la data fue fundamental en lo que logramos, ¿sí? Entonces, primero, para los que han trabajado en una startup, les quiero contar el cuento de hadas de cómo se ve el camino ideal de una startup, ¿no? Primero, probamos el product market fit, vale decir, los clientes quieren mi producto. Luego, hago un business case exitoso, vale decir, mis números funcionan para el negocio. Luego, escalo, porque necesito escala para poder eventualmente ser rentable. Es el camino ideal que habíamos dibujado cuando lanzamos. Como se imaginarán, ese no fue el camino real, pero vamos parte por parte. Primero les quiero hablar del product market fit, que fue sin duda la parte más difícil que recorrimos. Los datos son una herramienta clave para entender al usuario y esto no es tan evidente, o al menos no era tan evidente para nosotros en su momento. ¿Cómo empezamos? El negocio fue una hipótesis de cuál era la creación de valor para los usuarios. ¿Y cuál era esa hipótesis? Sentados en un escritorio, hicimos un montón de research de cómo funcionaba esto en los competidores y en otros países. Hicimos una hipótesis de variedad, una hipótesis de precio, una hipótesis de experiencia y lanzamos nuestro negocio. Y luego de unos meses nos dimos cuenta que ni estábamos cumpliendo con las órdenes, ni el top line ni el bottom line. El presupuesto no estaba siendo cumplido, estaba excedido y las órdenes no llegaban. Entonces nos fuimos a ver qué estaba pasando y nos dimos con la sorpresa de que teníamos mala retención, teníamos mala frecuencia, no estábamos convirtiendo, nuestros costos de adquisición estaban por las nubes, no funcionaba. El PMF no era lo que creíamos. Entonces volvimos de nuevo a buscar dibujar nuestra hipótesis de valor. Y nos hicimos la pregunta que cualquier pseudo unicornio o que quiere ser un unicornio se hace, y es básicamente ¿qué quiere el usuario? Si lo que les hemos dado no es lo que quieren, ¿qué quiere? Hay una mejor pregunta, que es en realidad ¿qué necesita? Tal vez ni siquiera sabe lo que quiere, pero ¿qué necesita? ¿Qué problema le estoy resolviendo al usuario con mi producto? Y para eso estaban los métodos convencionales de responder la pregunta: encuestas, focus groups, observar al usuario en su hábitat natural, luego ser el usuario y hacer tests. Esto es lo típico, lo que todos queríamos hacer y creíamos que teníamos que hacer, ¿sí? Pero había algo mucho más escalable y mucho más eficiente, que era el paso 1 que teníamos que volver a dar. Y es que los resultados de nuestra primera hipótesis nos habían dado muchísimos datos que teníamos que explorar incluso antes de empezar a hacer encuestas, focus y qué sé yo. Entonces,
empezamos a hacer análisis de datos en paralelo a la observación, en paralelo al testing, etcétera, etcétera. Y aquí quiero compartir muchos aprendizajes que fueron fundamentales en nuestro camino y nos costaron mucho, ¿no? Al final del día, bien decían los panelistas, la única manera de salir adelante, de crecer en una startup es a través de errores. Nosotros cometimos muchísimos errores. Y aquí les quiero contar un poco el cautionary tale del análisis de datos por el que pasamos nosotros en nuestro esfuerzo por entender a nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, el primer error que se cometía de manera sistemática es que muchas veces hacíamos análisis sin plantearnos hipótesis sólidas que no fueran relaciones espurias, ¿sí? Esto podría parecer obvio desde una perspectiva teórica, pero la realidad es que en el día a día, cuando tienes que crecer, duplicar el tamaño de tu negocio en unos meses, triplicar el tamaño de tu negocio en un año, es imposible que la gente a veces se tome con calma y decir cuál es la hipótesis de este análisis. Entonces habían muchas relaciones espurias. Y luego tenía equipos que me venían a decir que las ventas y el churn estaban altamente correlacionados y que por lo tanto cuanto más churn, más ventas. Una locura. Pero eso decía la correlación. Evidentemente la explicación de esto estaba basada en que mi alto crecimiento también me traía alto churn, pero eso no tiene nada que ver. Luego se hacían muchos análisis con variables no independientes. Entonces, en las variables explicativas me metían market share y usuarios y ventas todos al mismo tiempo y salían pues unas regresiones con R cuadrados de 98%, pero las variables independientes no eran independientes, ¿no? Este es el error más común que veo y es muy importante, que es la diferencia entre una correlación y una causalidad. Y ojo que aquí yo no estoy hablando de equipos de análisis de datos, estoy hablando de todo el equipo de operaciones de la compañía haciendo análisis, con lo cual este tipo de errores se hacen cada vez más comunes, ¿no? Entonces venían y me decían, cuanto más repartidores tengo, más restaurantes tengo. Sí, porque así está diseñado, es una correlación que es el resultado final de muchas cosas del negocio, ahí no hay ninguna causalidad, no hay ninguna predictibilidad. Esto solo lo he escuchado en inglés, espero que la traducción sea correcta, que es el confounding variables. Fuertísimo en todos los análisis. ¿Cuál es la variable que está detrás de mis resultados? ¿No? Muchas veces venían a decirme, mi market share ha crecido por tal, mis ventas han crecido por tal. Todos dejaban obviado que yo tengo un equipo que hacía promociones o que emitía cupones brutales que afectaban el resultado de todo lo demás. Nadie lo veía. Promedios y distribuciones. Mucho se habla de promedios. La realidad es que los promedios esconden muchísimas cosas, en especial en el crecimiento alto, ¿no? Entonces yo tenía una frecuencia promedio de consumo de 3. Resulta que 2/3 de mis usuarios eran usuarios nuevos de este mes y me consumían 1. Entonces eso me tapaba muchísimo la verdadera frecuencia de mis usuarios estables. Podía estar en 8, pero el alto crecimiento, ¿no? El flujo de usuarios nuevos era tan grande que hacía que mis promedios no reflejaran lo que yo quería leer. Esto también, y esto lo aprendimos después de 3 años, porque no había largo plazo al inicio, ¿no? Pero ver relaciones a veces parecen una línea recta y luego en el largo plazo resulta que son curvas o que son cuadráticas. Eso no lo sabes y uno hace inferencias y predicciones totalmente erradas cuando cree que está hablando de una línea recta y no una curva con rendimientos marginales decrecientes. Absolutamente importante. Uno no lo ve y no lo sabe hasta que pasa el tiempo y lo observa. Entonces, estos son algunos de los errores que cometimos analizando data, tratando de entender al usuario. Los pongo sobre la mesa porque nos costaron años, nos costaron seguramente cientos de miles de dólares y a veces parecen ser errores teóricos de los cuales se habla, pero nosotros los vimos en la práctica, todos ellos, ¿no? Entonces, a la hora de hacer análisis de datos, pueden pasar 2 cosas. O lo hace el área de análisis de datos, con mucho conocimiento teórico, pero tal vez poco entendimiento del negocio, o lo hace el área operativa, con mucho conocimiento del negocio y poco conocimiento teórico. Cómo hacer ese puente es una tarea bien difícil.
Finalmente, sesgo de supervivencia, brutal. Nosotros veíamos mucha estadística de nuestros usuarios, de nuestros repartidores, de nuestros restaurantes. Sí, pero eran los que se quedaban. Entonces yo escuchaba lo que había funcionado y me perdía de todo lo que no había funcionado, de todos los que se fueron. ¿Por qué se fueron? Habían razones absolutamente diferentes para decir por qué se quedaron, ¿no? A un usuario que se quedó conmigo, ¿por qué se quedó? Ah, porque me encantan los bajos precios. Ah, perfecto. Hipótesis comprobada. Mi negocio está basado en buenos precios. Resulta que todos los que se fueron preferían mejor experiencia de entrega. Esos me los perdí. Me olvidé de encuestarlos. Entonces empiezan a generar muchas pérdidas de información al hacer un análisis incompleto. Errores comunes llevan a conclusiones que no son correctas. Y al hacer conclusiones no correctas, uno está generando un círculo vicioso de toma de decisiones. Entonces, mucho cuidado con los errores al analizar los datos. No son obvios. Luego les quiero hablar del siguiente paso ideal de la construcción de la startup, que es cuál es mi modelo de negocio, dónde está el dinero, cómo con este producto, en este mercado, voy a hacer un negocio viable. Lo conocemos muchas veces como Unit Economics, ¿sí? Y aquí, gran rol de los datos también. Primero, quiero hablarle de lo que se supone que se llama el unit, ¿no? Cuando decimos unit economics, ¿a qué nos referimos? Estoy hablando de órdenes, estoy hablando de usuarios, estoy hablando de zonas, estoy hablando de restaurantes. La definición de la unidad básica de mi negocio es una piedra fundamental. Sin embargo, es una pregunta abierta. Y si yo no respondo correctamente cuál es la unidad base de mi negocio, no puedo tomar buenas decisiones. Luego hablando de qué cosa es el economics. ¿A qué me refiero con economics? Estoy hablando de márgenes brutos, márgenes de contribución, margen variable, margen EBITDA, utilidad. Y aquí hay muchas salvedades de qué usar y por qué, ¿sí? Debería estar usando solamente lo que contribuye a cada orden, debería estar usando todo el P&L. ¿Cómo hacerlo? Si yo uso órdenes y margen bruto para decir que mi modelo es sólido, es muy diferente que si uso zonas y margen neto. Todo eso conduce a decisiones de operación y de inversión absolutamente diferentes. Y luego está la temporalidad. Debería estar midiendo las estadísticas de un mes, de un año o el lifetime value. Y en el lifetime value debería yo estar usando el modelo ideal o el modelo actual o al que voy a llegar en cierto momento. Hay una cantidad de nuances aquí que son importantísimas. No son menores porque cambian la operación del negocio. Y en todo esto, evidentemente, como ven, el protagonista es la decisión de qué data usar y por qué, ¿sí? Y luego algo a lo que yo le llamo arquitectura, que tal vez para los científicos de datos no se llama arquitectura, pero desde mi perspectiva operacional así la entiendo. Así que, por favor, concédanme ese nombre por ahora. ¿Qué cosa es clave en la arquitectura en una empresa nueva? Primero, las fuentes de datos. Nosotros teníamos, evidentemente, nuestra aplicación como gran fuente de datos, pero luego yo tenía muchos indicadores comerciales. Tenía fuente de terceros cuando hacía performance marketing. Tenía información de finanzas que se alimentaba de mi app, pero además me daba información luego, ¿no? Entonces, esa claridad de cuál es the ultimate source of data es fundamental. Yo tenía tablas donde a veces venía el área de finanzas con información y a veces venía el área de datos con información de finanzas que no correspondía con la de finanzas. Imposible, imposible de trabajar. Entonces, tener claridad en cuál es la fuente de verdad y la fuente confiable de información es muy importante. Luego, y esto parece obvio, pero no es obvio, la decisión de qué medir y qué no medir. En un aplicativo hay tanta información por medir que tengo que tomar la decisión real, consciente de qué cosas sí quiero ver y qué cosa por ahora no voy a ver y saberlo. A nosotros nos pasaba mucho que, por ejemplo, en el funnel de ventas podíamos ver 2 o 3 niveles, pero había cosas que nunca las pude medir, que eran, por ejemplo, las razones por las que un pago estaba declinado. Yo medía pago declinado, pero no podía ver la razón por la cual estaba declinado. Tal vez al inicio eso no importaba,
2 años dentro de la operación, era fundamental, porque esos pequeños tweaks me permitían optimizar la venta. Entonces, hay que tomar la decisión consciente de qué medir. No hay que simplemente pensar que tengo lo que ya necesito. No es así. Luego, ¿cuáles son las unidades base de la mayoría de mis tablas de información? Son visitas a mi app, son las órdenes, son los usuarios, son las horas. ¿Cómo? ¿Cuál es la unidad mínima indispensable para mi operación? En algún momento medíamos días, que estaba bien. Luego nos dimos cuenta que la operación variaba de manera radical hora tras hora y día tras día. Tuve que empezar a tener data a nivel hora que antes no tenía, ¿sí? Pero todo esto no debería ser... A ver, de repente siempre lo es. En el mundo ideal, esto no deberíamos haberlo aprendido después de mucho dolor. Debería haber sido una decisión de negocio que se tomó desde el momento cero. Luego, lo que le llamo la integridad de la data, ¿sí? ¿Cómo garantizamos que la data es confiable? ¿Y quién la audita? Esto no es una pregunta, al menos en mi experiencia, tan común, porque muchas veces uno recibe la data y cuando pregunta por qué la data no es congruente con la realidad o no es congruente entre tablas o lo que fuera, no hay respuesta, porque no hay protocolos de auditoría de data. No hay cómo corregir en tiempo real. Y esto es un problema grave, una vez más, porque conlleva decisiones que pueden costar muchísimo dinero y tiempo. Consistencia, ya lo mencioné, entre tablas, entre indicadores. Muchas veces nos pasaba que cada tabla tenía para exactamente la misma variable números que no eran los mismos. ¿Por qué? ¿Sí? Acceso. Esto es un cuello de botella en las startups. El acceso a la data para el usuario de a pie, para el usuario común y corriente que no trabaja en el departamento de datos. ¿Quién puede acceder a qué tabla? ¿Cómo se baja la información? ¿A qué velocidad? En una startup de tecnología, si los usuarios corrientes de operaciones, de marketing, de customer service, quien sea, no tiene acceso a la data que necesita en tiempo real, lo más probable es que se pospongan muchas cosas que tienen que suceder en el mismo día. Entonces, a veces teníamos que ir a pedir permiso, el permiso se tenía que aprobar en 5 niveles, solamente lo podían ver los científicos de datos, eso quita muchísima velocidad, ¿sí? La temporalidad de la data, cada cuánto tiempo la veo. Y finalmente, disponibilidad fundamental. Mucha data se ve acumulada el día anterior, se ve acumulada la semana anterior y hay data que yo puedo ver en tiempo real. Todas estas decisiones nunca deberían ser una casualidad. Deberían, en el mundo ideal, ser intencionales y estar diseñadas para que la operación del negocio pueda moverse a la velocidad que necesita moverse, ¿sí? Y con la confiabilidad que necesita. Y ahora les quiero hablar del tercer paso ideal, ¿no? Una vez que ya tengo mi producto que corresponde correctamente al mercado. Y ya me aseguré que mi modelo de negocio tiene sentido. Entonces ahora voy a crecer. Con esa comodidad voy a crecer. ¿Qué significa eso? Que voy a empezar a expandirme. Y para expandirme muchísimas cosas tienen que pasar. Lo primero es que tengo que tener un plan, ¿sí? Pero todos sabemos que los planes difícilmente se cumplen. Sin embargo, yo no puedo escalar y no puedo ejecutar sin un plan de por medio. Y luego de eso, importantísimo en cualquier plan, es monitorear cómo va el avance, ¿sí? Porque si yo no monitoreo, nunca voy a poder tener resultados. Ya saben lo que dicen, que lo que no se mide no se maneja. Eso es absolutamente real. Si yo no monitoreo, no manejo, y si no manejo, no tengo resultados. Y en diferentes negocios serán diferentes frecuencias. En una startup, la medición es usualmente diaria y muy temprano es por hora, ¿sí? Más tarde seguramente me podré dar el lujo de medir cada semana, pero es muy importante monitorear. Cuanto más cercano al tiempo real, cuanto más crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos a través de la experiencia respecto del monitoreo? La gran primera pregunta era, ¿sí monitoreo lo que necesito?
¿Realmente estoy viendo los indicadores que debería estar viendo para poder luego manejar y tener resultados? ¿No? Y creo que el indicador obvio que todo el mundo ve día a día o semana tras semana son las ventas, ¿no? Y podría yo cómodamente decir que yo monitoreo las ventas y que luego con eso me siento cómodo. Pero luego tengo que empezar a preguntarme si mis ventas cayeron, ¿por qué? ¿Qué tan accionable es lo que monitoreo? Entonces me podría ir a monitorear tal vez no ventas, sino número de órdenes y precio promedio. Y ahí tener una mejor idea efectivamente de si me está fallando uno o me está fallando el otro. Pero ahí hay otro doble clic, que tal vez es, oye, pero si las órdenes se me cayeron, ¿es por usuarios? ¿Es por frecuencia? ¿Es por retención? Y puedo ir más y más y más adentro para ver efectivamente qué cosa es lo que yo puedo manejar para cambiar e influenciar en las ventas, ¿no? Oye, tal vez lo que yo tengo que monitorear en realidad es el número de usuarios nuevos todos los días, no las ventas, ¿no? O lo que tengo que monitorear es el número de descargas todos los días, porque ese es mi principal inicio del funnel para generar ventas. Entonces, es muy importante aquí asegurar que yo estoy viendo en mis monitores diarios o semanales la variable sobre la cual puedo actuar. Y esto a veces no es tan evidente. Lo que hemos visto muchas veces es que se monitorea el resultado y cuando el resultado se cae, resulta que todo el mundo se va corriendo a su computadora a tratar de bajarse 50 bases de datos para explicar lo que está pasando. Efectivamente, deberíamos monitorear lo que importa y lo que podemos accionar. Luego, otra pregunta importantísima es respecto de si tenemos los indicadores correctos. Esto tal vez en una empresa madura es una pregunta casi absurda, pero en una empresa nueva no sabes cuáles son los indicadores correctos ni la construcción correcta, ¿sí? Esto es especialmente importante cuando el crecimiento es muy alto. Cuando el crecimiento es muy alto, hasta los indicadores convencionales están distorsionados, ¿sí? El típico indicador distorsionado es el churn. Dependiendo qué uso de numerador y de denominador, me puede dar un churn muy bajo o me puede dar un churn muy alto si uso promedios en lugar del periodo anterior. Entonces, el diseño correcto de los indicadores en conjunto con el negocio es fundamental. Tenemos que definir si queremos ver niveles, si queremos ver ratios o si queremos ver distribuciones, entre muchas otras cosas. Y además tenemos que definir puntos de referencia. Un indicador sin un punto de referencia, sin una meta, ¿qué valor tiene? ¿No? Me ha pasado muchas veces que en indicadores sin punto de referencia se comparan a sí mismos en el pasado, ¿no? Entonces yo digo, mi churn de hoy es 75%. Es bueno porque ayer era 80%. ¿De verdad? ¿No? ¿Cuál es el punto de referencia que debería yo estar usando para medir el churn? Los ratios son importantísimos. ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? Son muy relevantes dependiendo del stage de mi negocio. Aquí usamos muchas cosechas, pero no es común. El uso de análisis de cosechas me ayuda mucho mejor a entender cómo va la evolución de mi negocio, ¿sí? Y un último punto que tampoco se nos hizo evidente hasta este año es que hacemos a veces transformaciones lineales, en especial cuando ponemos metas, transformaciones no lineales cuando ponemos metas, y eso altera de manera fundamental las distribuciones. Y al alterar las distribuciones, los análisis se ponen muy complejos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Mis metas comerciales del equipo comercial tienen límites superiores, límites inferiores y tienen multiplicaciones por logros. Entonces, algo que debería normalmente un performance de un equipo comercial distribuirse normal, al hacerle transformaciones de límites superiores e inferiores, ya no se porta como una normal y tal vez eso no es un problema. Pero hay mucho que no se entiende de ese tipo de cosas. Y se pueden generar alarmas que no son alarmas reales cuando no entendemos que estamos transformando la data, ¿sí? Luego, ya lo he comentado, con qué periodicidad monitoreo, muy importante, por hora, por día, por semana, por mes, y qué monitoreo con cada periodicidad, ¿sí? Hay cosas que puedo controlar a la hora y hay cosas que no puedo controlar más que después de que pasó un mes. Hay que saberlo y hay que definirlo. Y finalmente, muy costoso, no saber qué alarmas tengo que poner. Monitorear está bien,
pero las alarmas tienen que sonar en el momento en que sea un evento, ¿no? Entonces, a veces nos pasaba mucho con los repartidores. Empieza a llover, la demanda de comida sube cuando llueve y la oferta de repartidores baja. Nadie quiere trabajar en la lluvia. Si mi alarma en tiempo real no me dice que mi balance de oferta y demanda ha fallado, yo me voy a enterar tal vez 2 horas después, cuando vuelva a abrir mi tablita. No me lo voy a enterar en tiempo real. Hay que setear alarmas, primero, con el trigger correcto y segundo, para la audiencia correcta, con la visibilidad correcta. No tener alarmas nos generó una serie de costos que fue muy difícil arreglar después de que sucedieron. Ahora, uno no sabe qué situaciones de alerta van a surgir, pero tan pronto se empiezan a identificar esas situaciones de alto riesgo, es importante poner alarmas en tiempo real. Ahora, finalmente, y no menos importante, es que se tiene que ejecutar, ¿no? Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. En un startup con alto crecimiento no nos podemos dar el lujo muchas veces de tener el nivel de análisis que quisiéramos, de rigurosidad que quisiéramos. Entonces, a veces hay que ejecutar rápido, ¿no? Y se utilizan mucho estos criterios de Pareto, ¿sí? ¿Cuál es el Pareto de lo que estoy haciendo para tomar una decisión? Y luego el criterio de lo que le llamamos two-way doors. ¿Es o no es reversible lo que estoy haciendo? Y tal vez si es reversible, no voy a esperar a tener el análisis ni el testing, voy a favorecer la ejecución, porque necesito los resultados. Y porque, como ya vieron, los resultados me dan más data. Cuanto más data tengo, puedo tomar mejores decisiones. Entonces, muchas veces vamos a testear muy rápido y luego vamos a tener la data y luego vamos a poder saber con tranquilidad si lo que hicimos tenía sentido o no, ¿sí? Testeamos todo. Muchas veces, y esto yo estaba totalmente en contra hasta que me di cuenta del beneficio, muchas veces testeábamos cosas que en papel, desde mi perspectiva, no tenían sentido y luego de que las testeabas, tenían todo el sentido del mundo. Y un poco eso también permite innovar, porque lo que uno no ve o no tiene sentido para uno no significa que el cliente de repente no lo va a apreciar y hay un ángulo ahí adicional. Entonces sí, se testea mucho, aún a veces en contra del sentido común, y no está mal en la medida que nos da cada vez más información que podemos usar después. Insisto que este es el camino ideal. Tengo un producto que a la gente le gusta, luego tengo un modelo de negocio, luego lo crezco y no pierdo dinero, y luego finalmente hago dinero. Ojalá. En el mundo ideal tengo muchas versiones del Product Market Fit, ¿no? Luego hago un modelo de negocio y luego me doy cuenta que no funciona ese market fit, vuelvo a iterar varias veces. Finalmente, tengo una versión 20 de mi Product Market Fit, escalo, hago mi business case, vuelvo a escalar y finalmente el profit estará en el horizonte. Pero quiero comentarles esto porque efectivamente cada iteración tiene el feedback del resultado y de la información que voy recogiendo y me permite solamente mejorar, tener un mejor prototipo y eventualmente un mejor producto para satisfacer una necesidad y en la base de la satisfacción de una necesidad real del usuario puedo construir un negocio que tiene viabilidad en el largo plazo. Eso sería todo de mi lado. Muchas gracias. Gracias, Marapía. Súper interesante el caso. Ahora la ronda de preguntas. No sé si tenemos aquí alguna. ¿Qué tal? Muchas gracias. En realidad estuvo buenísima la presentación. Nos comentabas que tenías mucha información sobre aquellos clientes que, bueno, en realidad todavía participaban dentro de la aplicación y tenías bastante información sobre ellos, sobre lo que preferían. ¿Cómo empezaron a captar la información o el feedback de aquellos que sí se llegaron a ir? ¿Qué mecanismos tal vez utilizaron? ¿Cuál fue el método? ¿Se llegaron a ir, dices, perdón? De los que ya no estaban dentro de la plataforma. Ahí contratábamos, en
empresas tipo Ipsos, por ejemplo, para que tratara de manera absolutamente objetiva reclutar esos clientes que se fueran, entrevistarlos, encuestarlos, lo que fuera, y darnos el feedback ellos a nosotros. No lo hacíamos directamente porque creemos que hay muchísimos sesgos si nosotros los hacemos directamente. Pero buscábamos específicamente, o sea, nosotros les dábamos los parámetros de quiero un usuario activo de plataformas que se haya ido de Didi hace un mes o más, o cosas así, sí. Muchas gracias. De nada. Gracias, María Pía. Qué lujo tenerte aquí con nosotros. Espectacular la presentación. Todo lo que has descrito, en buena parte, es lo que en nuestro trabajo como CDOs, que aquí la mayoría tenemos este rol, deberíamos evitar que ocurra en las organizaciones, ¿no? Nuestro trabajo es que todo esto que nos has descrito por lo que habéis pasado durante tanto tiempo no pase, pero no sé si lo estamos consiguiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el consejo que tienes para nosotros como CDOs? O sea, ¿qué no estamos haciendo bien para que estas cosas sigan pasando en nuestras organizaciones, cuando nuestra responsabilidad es lograr precisamente lo contrario, que esto no pase, que la información fluya, los indicadores estén bien definidos, bien calculados, sirvan para tomar decisiones accionables, entendiendo las causas y no los efectos que estamos haciendo mal y durante tanto tiempo para que esto siga pasando? Mira, para mí esta pregunta tiene varios ángulos, porque creo que la primera está relacionada a que el correcto manejo y entendimiento de la data no puede ser solamente rol del equipo de datos, ¿no? O sea, para mí es fundamental que el negocio tenga un claro entendimiento de qué significa la data, de cómo manejarla, de cómo analizarla. De lo contrario, se pierde muchísimo valor, ¿no? Durante mi periodo en Didi, todo mi equipo operativo, que era un equipo de más de 100 personas operativo y 700 personas comercial, manejaba data sin duda, ¿no? Entonces, creo que hay que romper un poco ese paradigma de que esté el equipo de datos y esté el otro equipo. Ya no se puede mover uno al futuro así. Lo segundo es que yo no sé si sea un error del equipo de datos, tal vez es un equipo del management de la compañía, de cómo genera los OKRs y los mecanismos de cooperación, ¿no? Alguien no se va a ir a meter a preguntar o no se va a meter a la operación si es que no le dan ese rol. Entonces, ¿cómo diseñamos una operación donde el equipo de manejo de data está integrado a la compañía y no está de lado? Porque el business understanding tú no lo puedes, no es algo que sea como un lecture, ¿correcto? Se da en el día a día. Entonces, ¿cómo involucrar a la gente de datos en el entendimiento de cómo se toman decisiones de día a día? Yo me acuerdo, nosotros teníamos un equipo de datos que estaba basado en China, y tenía gente que operaba aquí. Y era un equipo bastante grande, como de 20 personas los que operaban aquí. Pero nunca los involucraron con nuestra operación. Entonces ellos estaban desde su escritorio tratando de darnos análisis que no nos servían. Y les decíamos, gracias, pero no estamos ahí. Entonces, ¿en qué te ayudo? Nosotros decíamos, no me ayudes en nada porque con las justas puedo terminar de operar hoy. Tal vez si a ese equipo se le hubiera dado proyectos estratégicos desde el inicio, donde ellos podían efectivamente involucrarse en la creación del negocio, hubiera sido una situación diferente. Pero ahí yo digo, es cómo se estructura la empresa y los OKRs de la empresa desde el momento cero, ¿no? Y lo otro también es entender los momentos en que las empresas están. Como ustedes mencionaban, el churn del equipo de datos era altísimo. Y la principal razón, al menos en Didi, era porque ellos querían hacer análisis y no podían hacer análisis porque estaban armando arquitectura y eso no lo querían hacer. Pero decíamos, si yo ni siquiera puedo acceder a la data, no tengo tablas, la información no tiene integridad, no hay consistencia, no hay análisis que me sirva. O sea, por favor, dame información de calidad y déjame acceder a ella. O sea, hay que ir viendo un poquito. En el momento inicial necesito lo básico y seguramente en un momento más maduro necesito análisis espectaculares, predictivos, pero no todas las compañías necesitan eso en todo momento, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí. Creo que lo fundamental es buscar integrar el funcionamiento de las áreas de datos con el funcionamiento de la compañía y no que sea simplemente una oficina con la puerta cerrada al costado, ¿no? Mil gracias. María Pía, ¿cómo estás por aquí? Gracias por tu presentación, ha estado muy buena. Y enlazándome con la pregunta previa de Iván, ¿cómo lograron
llevar al equipo de data a la ruta crítica de negocio, porque es muy válido lo que acabas de decir. Ustedes están en una dimensión y el equipo de datos en otra, probablemente corporativa o lo que aplique. ¿Cómo lograste forjar ese modelo operativo que acerque al equipo de datos a estar en la ruta crítica de negocio y no por otro lado? Sí, creo que lo primero que tuvo que cambiar fue un poco la expectativa, porque como por 2 años se contrató un equipo de data que lo que buscaba era hacer análisis, hubo mucha fricción porque no hacían análisis. Entonces, primero se sinceró la expectativa de lo que se necesitaba, que era muchísimo construir las tablas, construir el acceso y qué sé yo, y por ende cambió el perfil del equipo que se necesitaba en su momento, ¿no? Y luego lo que empezamos a hacer fue como equipos de trabajo donde teníamos un analista asignado a cada área, y ese analista asignado a cada área participaba de todo lo que hacía esa área, no solamente de pedidos, sino que estaba en las reuniones, estaba en los equipos de trabajo. Entonces se sentía, ya no era el analista del área de data, sino era el analista del equipo de growth, ¿no? Ya como que se integraron a cada una de las funciones y tenían 2 reportes, pero así tuvieron mucho mejor entendimiento porque veían el día a día de la operación. Y ojo que es fundamental porque, y a mí me ha pasado habiendo trabajado en áreas de estrategia, cuando uno no entiende cómo se toman las decisiones operativas, da muchas recomendaciones que suenan muy bien pero que no se pueden implementar porque no corresponden a la operatividad del día a día. Entonces tú me puedes decir el análisis más fabuloso que haya, pero si no corresponde a la manera en que yo programo, no me sirve, por muy bueno que sea, ¿no? Entonces ese entendimiento del OKR, de la decisión del día a día, es muy importante. María Pía, tenemos una pregunta del público virtual que dice, ¿cómo puedo identificar las métricas que mueven mi resultado, estrella o ideal? A ver, creo que, y esto vuelve un poco al entendimiento del negocio, pero todos los indicadores tienen palancas, ¿correcto? Es un poco como el ejemplo básico que les ponía, las ventas es la multiplicación de órdenes por ASP y las órdenes son la multiplicación de la frecuencia por número de usuarios nuevos, por frecuencia de números de usuarios antiguos y así sucesivamente. Entonces, usualmente lo que yo recomiendo es abrir un análisis de palancas, identificar mapeo completo de todas las palancas de las que mueven mi resultado y de ahí uno puede intentar atribuir qué cosa es más importante, ¿no? Usualmente siempre hay variables que son las más fuertes en generar un resultado y hay otras que son menores. Nosotros, por ejemplo, cuando lanzamos, estábamos muy enfocados en órdenes y las órdenes venían mucho de usuarios nuevos. Entonces estábamos muy enfocados en usuarios nuevos. Van pasando los años y tengo una base de usuarios acumulados tan grande que resulta que las palancas cambiaron. Y ahora que yo cambie mi frecuencia promedio de 3.2 a 3.3, tiene muchísimo más resultado por el efecto multiplicador de la base que no importa cuántos usuarios nuevos tenga. Entonces es abrir indicadores y a la hora de abrir indicadores vas a poder ver un poco los efectos marginales de cada acción dependiendo de los números en los que estás parados del día de ayer, ¿no? Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Okay. Hola María Pía, ¿cómo estás? Aquí. Gracias por la dosis de realidad que me has dado con tu presentación. Creo que ha desmitificado mucho la forma como hoy día uno tiene conceptualizado la gestión de una startup. Yo lo que quería preguntarte era cómo, ante esta especie de montaña rusa que nos has contado, ¿cómo mantenías la motivación de tu equipo en este viaje en Didi y qué victorias celebraban? Qué gran pregunta. A ver, creo que la primera y fue inesperada para mí, pero el hecho del feedback diario, de los resultados diarios de las acciones, es adictivo, ¿no? Justo hablaba en la mañana con alguien de los roles de estrategia y los roles de operaciones y le dije, yo no puedo volver a estrategia nunca más porque ya me volví adicta a ver los resultados. O sea, cuando uno hace algo y puede ver el resultado en tiempo real o al día siguiente, ese feedback es muy valioso y muy fuerte. Y eso nos sorprendió en Didi, ¿no? Toda la gente, inclusive cuando nos iba mal al inicio y no cumplíamos las metas, estaba muy motivada de sentir que tenía agencia sobre los resultados de la compañía y lo veía directamente, ¿no?
Y eso es un poco del día a día, pero en el largo plazo creo que el propósito es muy importante, ¿no? Nosotros siempre creímos que éramos una empresa que estaba ayudando a la gente a tener más libertad en su vida y a los negocios a poder crecer sin costos adicionales. Entonces vivíamos muy motivados de hablar, a ver, y esto también recomendación absoluta, ¿no? Nosotros salíamos a la calle a hablar con los repartidores. Yo personalmente llamaba por teléfono, visitaba los restaurantes, ¿no? Y el usuario es uno mismo, no tienes que hacer mucho porque normalmente un B2C puede ser usuario sin problema. Pero cuando tú hablas con un restaurante, cuando hablas con un repartidor y te dicen los impactos que tu negocio tiene en su vida, no hay, o sea, nada te quita esa motivación de saber que, aunque sea a una persona, hecho un cambio. Yo me acuerdo en pandemia, llamaba por teléfono porque no podíamos estar en la calle a los restaurantes de los repartidores, y un día me ponen un restaurante que le digo, cuénteme un poco cómo le ha ido con Didi, cómo lo ayudamos, no sé qué. Y el hombre me cuenta que él había sido repartidor y que vio la oportunidad que había a través de ese repartidor y puso su dark kitchen y ahora tenía 3. Y que estaba feliz porque ahora él tenía restaurantes, pero además repartía para no olvidarse de cómo era la interacción con el cliente. Con esa historia yo tuve 2 años por lo menos de motivación para ir a trabajar todos los días, ¿no? Entonces sí es importante la interacción con el usuario. Hola. Hola. Pía, ¿cómo estás? Buenísima tu presentación también. Gracias por esa dosis de realidad que creo que no solo se aplica a una startup, sino a cualquier operación andando. Y mi pregunta es si es que mañana te llaman a ser directora de una nueva startup, ¿qué aprendizajes te llevas tú como persona, como directora? ¿Qué harías o qué no harías? A ver, creo que no me alcanzaría un día para decirte los aprendizajes, pero creo que lo fundamentales es responsabilidad con control, ¿no? A ver, uno tiene que dar resultados, pero tiene que tener el control de todo lo que genere esos resultados. Es muy difícil dar un P&L completo si no tienes el control real de un montón de áreas que tienen que contribuir al P&L. Eso es una, sin duda, ¿no? Creo que otra es la gente. Y cada vez me convenzo más que tener el equipo correcto hace toda la diferencia, ¿sí? Entonces, si lo pudiera hacer de nuevo, creo que invertiría más en capacitar a la gente desde muy temprano. Muchas veces con la velocidad de los startups uno no tiene tiempo ni de hacer onboarding, ¿no? Y la gente después de un mes siente que entró a un torbellino y que sale así despeinada y no sabe qué está pasando porque nadie ni siquiera le explicó cuáles son los sistemas. Entonces es súper doloroso para las personas nuevas que tienen que tocar el piso corriendo sin mayor ayuda. Yo creo en retrospectiva que tal vez meterle 2 semanas de entrenamiento a las personas generaría mucho más valor que traer gente y tratar de que ellos mismos agarren el ritmo. Pero tener el equipo correcto es fundamental. ¿Qué más? Creo que esos son los principales. Muchas gracias, María Pía. Un fuerte aplauso, por favor, para Gracias. ella.